Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre, aprovechamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también a quienes están pendientes de nuestra transmisión a través de la red social Facebook. Como se los adelantábamos esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM, vamos a hablar sobre el principio de presunción de inocencia, pero hemos preparado un contexto para ustedes para que entremos. Forman parte del trabajo de la Policía Nacional Civil en la lucha contra la criminalidad. Imágenes consideradas cotidianas en un país con un largo historial de violencia e inseguridad. Para los que año tras año asumen la responsabilidad de combatir estos problemas, implica tomar medidas cada vez más duras en la persecución de quienes violan la ley y de quienes sean sus cómplices. La policía es la institución más denunciada ante organismos como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que constantemente es La situación es difícil para personas que viven o trabajan en zonas dominadas por pandillas, quienes se vuelven en determinado momento sospechosos automáticos de ser pandilleros o colaboradores de estructuras criminales. En el país, recientemente se ha activado el debate sobre el principio de presunción de inocencia y la conveniencia de presentar ante medios de comunicación a reos que todavía no han enfrentado un proceso judicial. Representantes del Instituto de Acceso a la Información consideran que son necesarios protocolos a la protección de su imagen. Esto a raíz de que la posibilidad de presentar a alguien inocente con esposas pueda dañar su imagen. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social ha dicho en diversas ocasiones que este tipo de situaciones violan el principio de presunción de inocencia, vulnerando derechos fundamentales de imagen, reputación y dignidad, sin tener certeza de que es culpable. En los análisis se señala que estos casos llevan a la muerte social de los señalados porque aunque luego sean declarados inocentes, su situación queda marcada y difícilmente podrán volver al ejercicio de funciones cuando se trata de profesionales. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, analizamos con la entrevista de este lunes. Así es, vamos a comenzar ya con el espacio de la entrevista y lo hacemos saludando a nuestras invitadas de esta mañana. Saludamos a la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Antonieta Perla, quien, bueno, es una persona muy conocedora de estos temas. Un gusto recibirla, licenciada Perla. Para mí es un gusto también estar de nuevo en este prestigioso canal. Muy buenos días. También nos acompaña la abogada Berta María de León, a quien pues, le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Buenos días. Bueno, yo creo que para entrar en materia ponemos en contexto qué significa el principio de presunción de inocencia, explicándole a los ciudadanos para que entendamos de qué vamos a hablar. Bueno, el artículo 12 de la Constitución es el que consagra este principio que debe informar el proceso penal, ¿verdad? Proceso, ya sea administrativo o ya un proceso judicializado, tiene que ser, se presume inocente, ¿verdad? Este principio tiene sus consecuencias, digamos. La primera de las consecuencias es que la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía General de la República, es decir, al ente acusador. El que acusa tiene que probar que usted cometió un delito y no el acusado tiene que probar que es inocente, ¿verdad? Esa es una de las derivaciones de la presunción de inocencia. Y la otra de las derivaciones es que la privación de libertad o la procesada está bajo la detención provisional. Esto es en grandes líneas lo que es el principio de presunción de inocencia.
Licenciada Perla, si hablamos de violaciones a este principio, desde su análisis, ¿qué está pasando en El Salvador? ¿Cuándo se está cometiendo desde su punto de vista algún tipo de violación al principio de presunción de inocencia de alguien? Bueno, también El Salvador tiene un marco internacional, ¿verdad?, al cual también tiene que obedecer, y es en base a eso que se ha establecido en nuestra legislación interna el principio trata de personas de escasos recursos. Cuando es una persona de mucho dinero, pues ahí se presume inocente, aunque se haya probado su culpabilidad en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero efectivamente, pues tenemos una situación bastante compleja, a pesar de que después de los acuerdos de paz y en el marco de los acuerdos de paz se aprobó uno de los primeros acuerdos pues sancionársele, ¿verdad?, mediante el debido proceso legal, ¿verdad?, por tribunales establecidos previamente y que definitivamente sean imparciales. Condenados incluso, ya no digamos procesados, son personas de escasos recursos, personas que si les analizamos su vida, ellos mismos o ellas han sido sometidas a una serie de violaciones desde que han nacido, desde antes de nacer, ¿verdad?, con los padres irresponsables o madres incluso que hasta abandonan a sus hijos, pero a veces por la situación económica, social que tienen, porque le ha dicho su familia, mira, si tenés otro cipote te vas de la casa, ¿verdad? Entonces lo que hacen, van a maternidad y dejan el niño ahí. Entonces es una situación compleja que tenemos que asumir con sentido, digamos, primero tomando en cuenta nuestra normativa, ¿verdad?, nacional, internacional, para garantizar el desarrollo integral de nuestra población y luego ponernos en las vivas, pues, como dice la gente, ¿verdad? No vamos a seguir insistiendo en lo negativo. Hemos trabajado con muchos jóvenes o personas que han cometido delitos y que cuando les preguntamos, miren, díganos unos líderes positivos en el país, no pasan de 2 o 1. Medio mundo menciona a Madre Teresa de Calcuta, como que solo allá lejos existió una persona tan noble como es. En nuestro país hay mucha gente que trabaja precisamente haciendo el bien, pero eso no sale en los diarios ni sale en ningún lado, solo sale quien cometió barbaridades, y eso pues cuando, como hemos aclarado, cuando es gente de escasos recursos. Por eso es que yo sí creo que tenemos que educar mejor, formar mejor en las escuelas de derecho a nuestros jueces y juezas, pero sobre todo la Academia Nacional de Seguridad Pública y la Escuela de Capacitación Fiscal tiene que tener un esfuerzo mayor para formar gente más técnica, ¿verdad?, y los medios de comunicación, por supuesto. Pero estamos hablando de un país donde tenemos, bueno, un amplio historial de violencia. Hablamos de un 2015 que dejó más de 6.000 muertos, un 2016 que dejó más de 5.000 muertos, de un sistema carcelario que tiene más de 40.000 personas en reclusión, y estamos hablando de una situación, como usted lo decía, muy compleja en cuanto al entorno de seguridad, pero en el que muchas veces no se debate sobre este tema, por ejemplo, que nos está ocupando esta mañana. ¿Cuándo se está violando los derechos de una persona y cuando es la misma autoridad la que los está violando? Sí, efectivamente tenemos ese problema y lo tenemos ese problema porque hemos hecho las cosas mal, ¿verdad? Ya es hora de hacer un alto en el camino y de verdad dejar sacar de la situación mediática lo que son los problemas reales del país y atacar de raíz esos problemas. Y una de las problemáticas grandes es la exclusión social, que eso es en lo que hay que trabajar, hay que invertir más en los programas sociales, pero no así de mentirita, ¿verdad?, sino hacer un
ataque frontal a esa concentración de la riqueza que excluye a la mayoría de gente en el país. Entonces sí tenemos problemas graves, pero no tenemos que dejarnos llevar por la desesperanza, sino que abrir bien los ojos, usar las herramientas científicas que hay para determinar, identificar. Cuando se están agarrando 30 personas, como dice la licenciada, con pruebas que a veces ni hay ninguna evidencia ni indicio, pero sí estaban viviendo en una casa donde se llevaron a un fulano o a una fulana, o está en una comunidad donde hay 2 o 3 personas, o 5, pongámosle, que sí efectivamente están delinquiendo, pero ¿por qué llevarse a 30? Hay un punto, licenciada Perla, que me llama la atención cuando usted hablaba al principio sobre estos casos, la discriminación que se puede hacer a veces entre personas detenidas, que no es lo mismo con cierta persona que tiene, digamos, un estatus social establecido y a personas que vienen de comunidades. ¿Cómo ven ustedes esa situación, licenciada de León? Mire, y yo creo que la presentación voluntaria, la presentación ante los medios de los detenidos es quizás el problema mínimo que se está viviendo para los imputados. Si estamos viendo cómo ciertos medios digitales están publicando ejecuciones por parte de agentes de la Policía Nacional Civil que llegan, abren fuego en sus propias casas, la gente que no es delincuente y que la matan. Y estos no son hechos aislados. El problema es que nadie habla de esto, ¿verdad? Hay comunidades en las que trabajamos en organizaciones de derechos humanos donde niños que están jugando en la calle, vienen los policías, abren fuego y lesionan niños que en el peor de los casos quedan lesionados, en otros mueren. Esto no sale en los periódicos, de esto nadie rinde cuentas, de esto nadie, ni las mismas organizaciones de derechos humanos no están reportando ni denunciando con fuerza este tema que es tan grave. O sea, ¿Considera usted que son débiles las denuncias que hacen organismos de derechos humanos? La Procuraduría ha dicho en sus informes de que la policía es una de las instituciones más denunciadas, pero decían ellos también que es por la misma situación que vive El Salvador, una situación de violencia, digamos, en todo lo largo y ancho del territorio y sobre todo con énfasis ahora en zonas urbanas. Sí, pero yo creo que no es suficiente porque las muertes siguen ocurriendo por parte de agentes del Estado, que creo yo que es sumamente delicado. Medios como El Faro, por ejemplo, han reportado la famosa masacre de San Blas. Hay también otra masacre que ocurrió hace poco, que una pareja de esposos que no son delincuentes fueron muertos por agentes de la policía. Y no solo eso, sino que alteran la escena, cometen fraude procesal. ¿Qué tiene que decir la Fiscalía al respecto? Yo por ejemplo he conocido casos en los que se ha probado que la policía hizo un mal procedimiento y la Fiscalía llega y pide el sobreseimiento definitivo en la audiencia inicial. O sea, no quiere investigar, no quiere destapar lo podrido que hay en las instituciones, en los procedimientos de la policía. Por eso le digo, la presentación en medios de los delincuentes o de los que se dicen delincuentes es lo menos que le puede pasar a la gente aquí. Aquí si usted vive en una comunidad, usted no tiene garantía de nada. Incluso cuando las mamás de algunos de los jóvenes que viven en estas comunidades, que no son mareros, que no son pandilleros, van a la Fiscalía a denunciar, por ejemplo, acoso policial, que cada vez que ven al menor de edad lo golpean, lo registran, le quitan el celular, le revisan el celular sin motivo alguno. En la Fiscalía le dicen, ay no, es que fíjese que así está ahora la cosa, fregada, no podemos porque como ahí opera tal pandilla o tal mara, entonces no hay garantía de nada. Y esto nadie lo dice y es obviamente una violación a derechos humanos, vea, presunción de inocencia, si lo queremos ver ya inmersos en un proceso, pero aquí estamos hablando de procedimientos sumamente cuestionados y quién dice algo, o a pesar de que lo dicen, no tienen la suficiente fuerza como para hacer que dejen de ocurrir estos hechos tan graves que afectan a los ciudadanos, pues. Licenciada Perla, su opinión respecto a lo que dice la licenciada Berta de León. Sí, bueno, yo insisto en que efectivamente no se pueden tomar medidas desesperadas a la loca, porque eso es lo que estamos viendo, ¿verdad?
que al final generan más violencia, porque violencia engendra violencia. Y el Estado efectivamente es el que tiene el poder, el jus poniendi del Estado, que va a aplicar sobre los particulares, pero de una forma razonable, sobre todo inteligente, ¿verdad? Y precisamente es para erradicar la inseguridad que hay y todo ese esquema delictivo que estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que en nuestro país no es aceptable, ¿verdad?, que se estén dando este tipo de medidas cuando no hay un esfuerzo real por especializar gente como trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos o sociólogas, para poder enfrentar el problema de la violencia en general. Porque efectivamente pues hay muchas personas que lo que necesitan no es que los metan a la cárcel, sino que lo que necesitan es atender su problema de adicción a drogas o alcohol. En eso hay que trabajar. Si no se trabaja en eso y en lugar de meterlo a un programa de desintoxicación a la persona, lo meten a Mariona o a Ciudad Barrios, allá lo primero que hacen es tatuarlos y ponerlos en sintonía que tienen que integrarse a las reglas o a todo el trabajo ese que hace la delincuencia organizada, que está ahora agrupada en varias pandillas y todo, que ya no son pandillas, son bandas, ¿verdad? Porque la pandilla tiene una connotación social diferente. La situación es que por ahí no es, ¿verdad?, lo correcto, porque en el país no se ha aprobado, se ha rechazado la pena de muerte, porque no es efectiva, porque precisamente al no haber un equipo de investigadores efectivo, imparcial, ¿verdad?, y jueces imparciales con la suficiente autoridad para que todo mundo les respete sus fallos. Pero aquí en el país hemos deteriorado, digamos, la imagen del juez convenientemente para obligar al juez mediáticamente a que tome una u otra decisión, porque definitivamente hay casos donde a todas luces el juez o la jueza tiene que resolver conforme a las pruebas que le van a presentar en audiencia. Pero aquí los medios de comunicación, media vez condenaron a alguien, obligan a que el juez o la jueza ¿considera usted lo que a condene? veces existe cierta presión sobre los administradores de justicia para resolver, digamos, en ciertos casos, ya cuando ha existido, digamos, un juicio paralelo, un juicio a nivel mediático sobre una persona en específico? Sí, efectivamente, ese es el gran problema que tenemos, ¿verdad? Por un lado, el sistema de justicia no ha asumido con suficiente responsabilidad el empoderar a nuestros jueces y juezas mediante las capacitaciones, mediante el apoyo, digamos, para proteger su imagen, ¿verdad?, y hacerla respetar. No, ahí hemos tenido una gran deficiencia, incluso el dejar que ataquen a un juez así racionalmente, sin ponerle paro a los medios de comunicación o a quienes están acusando a un juez o la imagen. Si la autoridad del juez debe ser respetada y si la gente abusa de eso, está cometiendo un delito y hay que procesarlo. Pero ¿cuánta gente se ha procesado por estar respetando un juez? Pero fíjese que hay una serie de puntos que me llaman la atención, sobre todo lo que decía la licenciada de León respecto a la situación que estamos planteando, porque parece que estamos dejando como víctimas a las personas, digamos, que forman parte de estructuras criminales y que están, digamos, operando en comunidades. Pero ¿qué decirle al ciudadano que está siendo acosado por esas estructuras criminales? ¿Qué pasa cuando una madre ve que a su hijo, por ejemplo, lo quieren obligar a meterse a una pandilla por la fuerza? ¿Qué decirle a la persona a la que grupos criminales le han asesinado a sus hijos? Es que qué decirle es, denuncie, vaya, diga, ¿verdad?, busque. El problema es si las instituciones van a resolver oportunamente, prontamente, legalmente, efectivamente. Ese es el problema. Uno a veces recibe en sus oficinas personas con problemas que le dicen, mire, en la comunidad esto está pasando. Tienen presiones por los dos lados, por parte de la pandilla que está presionando, que está insistiendo, que quiere enrolar a los jóvenes a delinquir, por parte de la policía que no ofrece ninguna garantía.
si la policía también está infiltrada por pandilla, o también, ¿por qué no decirlo? Si el control territorial, ¿quién lo tiene en las comunidades? Y eso no es un secreto para nadie, pues. Entonces, uno es un tema legal o el deber ser, y otro es lo que realmente está ocurriendo. Garantía para la gente de denunciar y que va a resolver su problema con las autoridades, yo no lo veo. Otro de los, hablando también lo que usted preguntaba, la presión mediática que puede influir una resolución judicial, y no solo eso, fíjese, en la práctica uno ve que no, sobre los jueces no solo hay presión mediática, esto creo yo que es la que todos sabemos, ¿verdad? Un juicio mediático y un juicio jurídico. No, también hay presión de resolver en este sentido. Por ejemplo, yo conocí de primera mano en la administración del fiscal Luis Martínez que llamaban desde la fiscalía a ciertos jueces, quiero que resolvás en este sentido. Y si no resolves en este sentido, aquí tenemos escuchas que las vamos a revelar si no. Ese tipo de cosas se dieron. Reuniones con jueces donde decían incluso, contrario a la competencia territorial, este juez dice que no va a resolver en este sentido, bueno, pásaselo a este juez, no es competente territorialmente, pero este sí va a aceptar lo que yo quiero que resuelva. Y eso se da, y aquí eso, lo que pasa es que nunca sale a la luz, nadie denuncia ni nadie dice, miren, a mí me llevaron a este juez, le ordenaron que hiciera esto, o sea, eso es una violación flagrante al debido proceso. Juez imparcial, juez independiente, todas las garantías posibles, y eso pasa en este país, o sea, y es sumamente grave, pero ¿cómo lo controlamos? Pues, pero sí, esos son hechos. ¿Consideran ustedes que es necesario hablar de depuración tanto a nivel del sistema judicial y tanto a nivel de Policía Nacional Civil en estos momentos en que estamos hablando de todo este tipo de situaciones que están relacionadas? Sí, yo creo que sí, pero el problema es que no hay voluntad por parte de los que llevan las instituciones, de los que dirigen las instituciones. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil, la Inspectoría, ¿qué está haciendo realmente la Inspectoría por establecer responsabilidades de sus agentes que se extralimitan, que matan inocentes, ¿verdad? Que hacen fraude procesal, ¿qué es lo que está haciendo? También la Fiscalía está investigando como se debe, con seriedad estos casos, o está encubriendo. O sea, son una serie de preguntas que los funcionarios de alto nivel deberían de contestar y responder, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la Procuraduría de los Derechos Humanos en los cientos de denuncias que reciben a diario de abusos policiales, de abuso de autoridad? Y no solo la policía, la Fiscalía también, pero... O sea, no es un problema de leyes. Yo creo que sí tenemos el Código Procesal Penal, tiene y consagra todas las garantías necesarias para un proceso justo. No es un problema de leyes, es un problema de voluntad de las autoridades, de las altas autoridades, de cortar este fenómeno. Incluso sí hay también buenos jueces, porque hay que decirlo, hay jueces que son valientes, que resuelven conforme a lo que se les presentan, que no se dejan presionar, ¿verdad? Que no se dejan chantajear, pero no es la mayoría. La mayoría les llevan un mínimo de prueba, pero tienen miedo de resolver contrario a lo que dice la Fiscalía, y ahí va. Hay gente que ha sido condenada siendo inocente. O sea, yo conozco casos. Exactamente, me gustaría que me hablara de casos en específico en el que, por ejemplo, se ha capturado a cierta cantidad de personas y que al final la mayoría ha salido en libertad. ¿Tiene usted conocimiento? ¿Puede documentar esa información? Sí, por ejemplo, la semana pasada, nada menos, absolvieron a varias personas que estaban siendo procesadas de la comunidad Las Palmas, esta comunidad que está carretera Santa Tecla. Estos jóvenes fueron al principio casi 100, ¿verdad? Que hicieron una redada y ahí se llevaron un montón de gente. Fíjese, este proceso duró más de 4 años. Ellos fueron capturados, todos fueron capturados y se mantuvieron en detención por 2 años. Fueron enjuiciados, fueron algunos condenados y otros absueltos en un primer juicio. El juez que conoce de este primer juicio es destituido por otros motivos, no hace sentencia escrita y la gente queda, digamos, con su situación indefinida. Viene la jueza que retoma el caso y ordena un segundo juicio, ¿verdad? Y a todo esto la gente detenida.
En el segundo juicio, varios son absueltos. La semana pasada terminamos ya con un remanente porque fueron juzgados, como eran un montón de personas, fueron juzgados en diferentes fases. La semana pasada se absolvieron a varias de estas personas porque la fiscalía únicamente contaban con un criteriado y no había nada más de prueba. Entonces los absuelven, pero los absolvieron después de 4 años. Después de 4 años, 2 de los cuales estuvieron presos, ¿verdad? Los absuelven después de que tienen antecedentes policiales, que no les dan trabajo, pues. O sea, vienen a agravar. ¿Quién va a resarcir o indemnizar a estas personas que fueron injustamente procesadas? Esta gente fue exhibida en medios. El día que los absolvieron nadie llegó, nadie les tomó una foto, nadie reportó, miren, ya salieron, fueron absueltos, no hubo pruebas. O sea, es un tema sumamente delicado y la gente normalmente, como dice la doctora Perla, son gente de escasos recursos, con poca instrucción, que no tienen nadie quien hable por ellos, quien denuncie, quien ya había instancias internacionales su problema, pues. Hay diferentes situaciones que me gustaría también conocer su punto de vista. Por un lado, se le exige a las instituciones como la Policía Nacional Civil dar muestras de fuerza ante un problema como los altos índices de criminalidad en El Salvador. De hecho, bueno, el año 2017 ya las autoridades hablan de una reducción de un 60%, dicen de muertes. También, por otro lado, está la percepción de los ciudadanos respecto a que el sistema legal salvadoreño es muy garantista respecto a la situación de las personas detenidas y no tanto, dicen, de las personas que son víctimas de las estructuras criminales. ¿Qué podemos decir ante este tipo de situaciones que tienen que ver, digamos, con la aplicación de la ley y con la misma situación de las personas que son detenidas, licenciada Perla? Mire, yo quiero regresar un poquito a lo que usted decía, la necesidad de depurar, ¿verdad? Lo que tenemos son leyes de lujo, pero tenemos unas políticas que hay que revisar, políticas públicas que son incorrectas, totalmente incorrectas y que han fracasado. Yo como jueza de menores en Santa Tecla, ¿verdad? Estuve en el sistema desde que lo fundaron y traté de hacer el esfuerzo porque se cumpliera con lo que la ley establecía, trabajando con las comunidades para la reinserción, porque la queja de la gente honrada, porque hay gente honrada en las comunidades, la mayoría es honrada, y ahí a veces están siendo presas de esa amenaza que es la pandilla, y a veces ni siquiera pandilla, sino que un par de bichos locos se les ocurre decir, bueno, vamos a imponer renta y vamos a hacer esto y lo otro. Pero ¿qué hace la policía? Cuando llega ahí, todos son culpables. Llegan a acusar a la comunidad, en lugar de generar confianza y decirle, cuando usted sepa que su hijo, su hija o el mismo muchacho, cuando usted esté siendo acosado por la pandilla, usted venga acá, hay un lugar donde usted llega y le van a responder inmediatamente para apoyarle, para aconsejarle, para buscarle incluso un traslado del lugar o para poner quieto a quienes están agrediéndolos, pero eso no ocurre. Entonces vamos a la misma situación, la política tiene que cambiar, porque no es la ley la mala, sino la política que se está utilizando, violando la presunción de inocencia, faltando a los deberes del Estado para garantizar la seguridad a todas las personas. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, definitivamente, sí creo yo que en este momento nuestro país está viviendo una situación difícil y hay que buscarle salida, pero no puede ser una salida que nos va a provocar mayor problema. Eso es lo que yo siento y precisamente yo estuve en Santa Tecla trabajando con los jóvenes, se detuvo todo ese gran burumbum que llevaba ahí este tipo de organizaciones que cooptan a los muchachos precisamente porque no tienen canchas, porque eso es lo que ocurre, no tienen canchas donde ir a entrenar, no hay entrenadores, incluso yo anduve con muchos de ellos tratando de meterlos a una escuela de fútbol, a una escuela de básquet. ¿Qué pasaba? Las canchas se les negaban en las residencias privadas
¿Y a cuenta de qué? Si eso lo hace, esa es estructura que la hace y la mantiene la alcaldía y debería de estar al servicio de todos y de todas. Pero cuando ya vamos excluyendo a la gente, cuando le vamos repitiendo de la noche a la mañana, desde que nace hasta que crece y todo, usted es malo, eso se lo terminan creyendo, se lo interiorizan y son más malos de lo que podría ser, digamos, el normal desarrollo de esta persona. Entonces yo sí creo que hay que atacar la política más que estar depurando gente. ¿Qué hacen? Depurar a esa gente, la mandan a la calle y esta gente ¿qué va a hacer? Otra vez a reeditar el círculo de la violencia. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de esta mañana. El tema de hoy, el principio de presunción de inocencia y todo lo que conlleva pues, el análisis sobre el tratamiento que se da a personas que son detenidas en El Salvador. Hay diferentes comentarios que se han generado a través de redes sociales y la mayoría de ciudadanos dicen que para ellos se debe haber más represión contra el tema de violencia, el tema de pandillas. ¿Qué piensa usted, licenciada León, sobre estos puntos de vista que se están expresando? Mira, yo creo que la represión pues debe existir en todo estado, sobre todo en el de nosotros con tanta violencia. El tema es que debe haber garantía, que si a usted lo van a procesar, sea efectivamente el delincuente. Pero aquí lo que hemos estado hablando es de errores frecuentes que se cometen en la persecución del delito. O sea, nosotros con la doctora igual estamos en contra de las pandillas, en contra del operar de la criminalidad y este tema. Pero estamos hablando también de del gran montón de personas inocentes que son procesadas por vivir en lugares con alta incidencia de pandillas. De eso es lo que estamos hablando. Y eso se da todos los días y no debería ocurrir. Y si ocurre, debería tener una respuesta efectiva de parte del Estado en reconocer su error y reparar a esta persona que cometió el error, ¿verdad? Pues claro que las pandillas deben de ser no eliminadas, ¿verdad? Porque no estoy de acuerdo en que los maten, como dicen algunas personas en redes sociales, que se los acaben. No, en que sean que sean sacadas de operar, que ya no sigan cometiendo delitos, pero eso sigue ocurriendo y eso no va a cambiar por endurecer las penas o por como dice mucha gente, pongan una bomba en las comunidades, en los centros penales para que se quemen los centros. Esas no son medidas adecuadas ni decentes para combatir la criminalidad. Hay que tomarse en serio que el fenómeno es complejo, ¿verdad? Y también hay que tratarlo desde la prevención. Tantos niños en las comunidades que no tienen atención ni de sus propios papás, como decía la doctora. O sea, es un problema complejo que tiene que ser atendido en todas estas aristas. Señora Perla, ¿hasta dónde tiene que llevarnos ese debate? Vamos a cerrar ya con su intervención. Bueno, yo creo que tenemos que volver a empezar, ¿verdad? Porque lo que hemos hecho está mal. Y definitivamente yo creo que sí tiene que ver con la estructura injusta del Estado, ¿verdad? El privilegiar que la gente siga concentrando riquezas tontamente, ¿va? Porque hay gente que nunca, ni que viviera no sé cuántas vidas, pudiera consumir lo que se ha ganado robándola, ¿verdad? A los trabajadores sin pagarle lo justo, al Estado, saqueando el Estado para su propio beneficio, pero definitivamente lo que sí tenemos que lograr es crear un Estado protector, un Estado que sea estricto, que cuando un muchacho ya no va a la escuela, inmediatamente le llaman a su mamá y a su papá, ¿verdad? Y obligan a ese muchacho a ser persona de bien. Pero esa es la dinámica, no estar pensando en cómo vamos a matar a los muchachos que el sí a la vida quiere que nazcan por montones para matarlos 15 años después, ¿verdad? Cuando ya andan en la calle, porque lo que tenían era una mamá que era una niña y que sencillamente no podía hacerse cargo de una criatura cuando ella misma está en proceso de desarrollo integral. Entonces creo que nuestro ámbito de acción es equivocado. Hay que enfocar el problema de raíz, hay que lograr la justicia social, hay que hacer realmente un sistema de justicia imparcial, estricto, que sea implacable con todos y con todas las personas
que cometen delitos, todo tipo de delitos. Bueno, cerramos ya el espacio de la entrevista. Le queremos agradecer a nuestras invitadas de esta mañana, la licenciada Berta María de León. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 12. Gracias. También a la licenciada Mirna Antonieta Perla, gracias por estar con nosotros. Es un gusto siempre. Gracias. Cerramos el espacio de la entrevista. Vamos a ir a una pausa, pero les invitamos a que sigan con Canal 12. Venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.